En países desarrollados como en el que vivimos, nos es tan habitual disponer de una buena educación que no vemos más allá. Y es que si miramos las estadísticas, según un estudio realizado por la UNESCO en 2018, vemos que 260 millones de niños en el mundo están aún sin escolarizar, situación que empeoró aún más con la llegada del COVID. Este virus hizo que el 91% de los estudiantes de todo el mundo no pudiese acudir a la escuela. En el último año, en nuestro país, para mitigar los efectos provocados por la pandemia, hemos ido adaptando la tecnología de tal manera que la educación pudiese llegar al mayor número posible de estudiantes. Hemos estandarizado las clases online como medio de impartir la enseñanza, y al observar que en la mayoría de los casos este método ha funcionado, nos preguntamos si sería posible una educación totalmente ajena a las aulas, donde el profesor grabase las clases y el alumno pudiera disponer de ellas en cualquier momento y cualquier lugar, haciendo así de la educación mucho más accesible para todo el mundo. Esta pregunta se la llevan planteando desde hace muchos años decenas de personas, y es gracias a estas que surgen en Internet individuos altruistas que procuran compartir sus conocimientos con los demás. Sin ir más lejos, nos encontramos en la plataforma de YouTube con el canal llamado Unicos, donde David Calle, ingeniero de comunicaciones, lleva años ayudando a los estudiantes a solventar las dudas que les surgen en el colegio, siendo los temas que abarca principalmente las matemáticas, la física y la química. Tal es la repercusión que ha tenido este canal, que a día de hoy ha conseguido llegar, y en muchos casos ayudar, a más de 40 millones de alumnos. Esto es, a más de 4 veces la cantidad de estudiantes que hay en España, consiguiendo alrededor de 270 millones de visualizaciones. Finalmente, este modelo de educación debería extenderse a países en desarrollo, ya que Internet es una fuente ilimitada de información y en muchos casos gratuita, como hemos visto anteriormente. Compartiendo este punto de vista, están empezando a aparecer organizaciones como África Sí, la cual recoge ordenadores viejos para llevarlos a los colegios de África, facilitando así el acceso a Internet de los niños. Esta ONG ya ha conseguido llevar más de 83 ordenadores a 13 colegios de Ghana.